Mi marido me dio una bofetada delante de toda la familia. 14 personas lo vieron, incluida mi hija de 14 años. Sucedió en la cena mensual en casa de mis suegros en La Moraleja, un ritual al que llevaba asistiendo 16 años como la esposa perfecta del traumatólogo de éxito. Yo era la dueña de una empresa de eventos que facturaba más que su clínica privada, un hecho que él nunca mencionó y que yo nunca celebré en voz alta. Pero esa noche el veneno salió. Estaba hablando de un nuevo contrato que había conseguido cerrar. Su familia preguntó. Yo respondí con la discreción de siempre. Fue entonces cuando Javier me interrumpió. Dijo que yo exageraba mis propios logros, que mi trabajo no era para tanto. Su voz destilaba un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. La mesa enmudeció. Le respondí con calma, corrigiendo un dato. Solo eso. Y entonces se levantó. En ese silencio absoluto, el sonido de su mano contra mi cara fue lo único que se oyó. No sentí la bofetada. Lo que sentí fue una lucidez fría, quirúrgica, la certeza de que la mujer que había intentado sostener ese matrimonio durante años acababa de morir. No me veía como su esposa, me veía como una amenaza que necesitaba ser contenida. Y supe que todo se había terminado. No volví a casa de mis suegros. Javier y yo volvimos a nuestro dúplex en el barrio de Salamanca y actuamos como si nada hubiera pasado. Él no pidió perdón. Simplemente depositó un beso frío en mi frente antes de dormir y dijo: «Ha sido un día largo». Yo cerré los ojos y conté sus respiraciones hasta que se durmió. A partir de esa noche, mi casa se convirtió en una oficina de campo y mi marido en el objeto de mi estudio. Empecé a documentarlo todo, no en un diario, sino en una hoja de cálculo protegida con 3 contraseñas en un servidor externo. Anotaba cada gasto que él hacía pasar por la cuenta de mi empresa. El lunes fue el ticket de un parking de larga estancia en el aeropuerto. Supe que había ido a recoger a un amigo. El martes, la factura de una marisquería para 2 personas, pagada con la tarjeta corporativa que yo nunca usaba, 187 euros. Comida con un cliente, me dijo sin mirarme a los ojos. Yo asentí. La explotación era silenciosa y constante. Usaba el coche de la empresa, un Audi Q5 que yo había asignado a mi directora de operaciones para sus escapadas de fin de semana. El mío está en el taller, decía, pero el taller nunca llamaba. Dejó de ingresar su parte de los gastos comunes en nuestra cuenta conjunta, asumiendo que mis ingresos cubrirían la hipoteca, los colegios y la vida que él quería proyectar. La máscara de normalidad era su mejor arma, y yo se la sostuve, con una sonrisa cada vez más precisa. Mi hija Valentina lo notaba. «Mamá, ¿por qué dejas que papá use tu coche?», me preguntó una tarde. Le toqué el pelo y le dije la verdad, pero no toda la verdad. «Porque estoy eligiendo la batalla que quiero ganar, cariño, y no es la del coche». Ella entendió. Los hijos de la guerra silenciosa siempre entienden el lenguaje de las treguas temporales. Mientras, mi hoja de cálculo crecía. Cada celda era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Él creía que yo estaba rota. Yo estaba construyendo un caso. Una semana después de la bofetada, organizó una cena en casa. Sus padres vinieron. La atmósfera era tensa, pero la conversación fluía sobre el vino caro que yo había pagado. Hablaban del futuro, de sus planes. Mi suegro, Armando, mencionó una oportunidad de inversión, unos terrenos en la sierra. Hablaba con Javier, pero me miraba a mí. Javier le siguió el juego. «Sí, lo estamos considerando seriamente», dijo, sirviéndose más vino. «Con el rendimiento que está dando la empresa de Chris, sería absurdo no reinvertir en patrimonio familiar». Usó mi apodo, Chris, ese que solo usaba en público para sonar cercano.
patrimonio familiar. Mi empresa, mi esfuerzo, mis noches sin dormir eran de repente un recurso común, como el agua o la luz. Su madre, Carmen, añadió el golpe final. Es una suerte que Cristina sea tan trabajadora. Así la familia puede estar tranquila. Me quedé quieta. Sostuve mi copa observando cómo planeaban el futuro con mi dinero. No me preguntaban, me informaban. Hablaban de mi trabajo como si fuera una mina de la que todos tenían derecho a extraer su parte. Un sacrificio que yo debía ofrecer en el altar de la familia Soto, y yo pagaba la cuenta de la cena donde se decidía mi propio espolio. Y es aquí que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida foi legalmente impecável e moralmente devastador. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. Se fueron. Oí la puerta cerrar-se, e por primeira vez em anos, el silêncio de mi propia casa não me pareció un respiro, sino el eco de una jaula vacía. Sus voces seguían aquí, la de mi suegro, con su tono paternalista hablando del patrimonio familiar, la de mi suegra llamándome tan trabajadora como si fuera una yegua de tiro, y la de Javier, esa suficiencia en su mirada mientras planeaban cómo gastar mi dinero. Sobre la mesa de roble del comedor, perfectamente alineados, estaban los papeles de la inversión en la sierra, una carpeta azul con el logotipo de un banco. Esperaban mi firma, esperaban que yo, la buena esposa, la gallina de los huevos de oro, financiara su siguiente capricho. Mi bolígrafo estaba al lado, un Mont Blanc que Javier me regaló por un aniversario para que firmes cosas importantes, dijo. ¡Qué ironía! Durante un segundo, una vida entera de complacencia tiró de mí. La costumbre de ser la que cede, la que apacigua, la que evita el conflicto por el bien de todos. Ser buena. Me di cuenta en ese instante de que mi bondad nunca fue una virtud. Fue el permiso que ellos se daban a sí mismos para usarme, para anularme, para exigirme. Ser buena era mi condena. Mi mano tembló al coger el bolígrafo, y entonces lo recordé. No la bofetada, algo peor. Fue hace un año, en una discusión sobre la educación de Valentina. Le dije que estaba siendo demasiado duro con ella, y él me respondió, con una calma que helaba la sangre. Tu padre, el militar, se avergonzaría de lo blanda que te has vuelto. Suerte tienes de que te encontré yo para hacer de ti algo de provecho. No me insultó, me borró. Anuló mi historia, mi esfuerzo, mi identidad y la sustituyó por la suya. Se acabó el temblor. Me senté en la silla que él había ocupado. Abrí mi portátil. No miré los papeles de la inversión. Accedí a la cuenta de mi empresa. Creé una nueva transferencia, una cantidad de 6 cifras, la que ellos esperaban para los terrenos. Pero el destinatario no era la promotora inmobiliaria. Era una cuenta a mi nombre que había abierto en un banco online hacía 3 meses. Una cuenta de la que nadie sabía nada. Código de seguridad recibido, transferencia ejecutada. El dinero estaba a salvo, estaba fuera de su alcance. Luego abrí mi correo. Redacté un email para mi abogada, Patricia. Asunto: luz verde. En el cuerpo del mensaje, solo 2 frases. La cena ha terminado. Ejecuta el protocolo. Adjunté la hoja de cálculo con todos los gastos de Javier y una copia escaneada de la factura de la marisquería. Le di a enviar. Cerré el portátil. La casa estaba en un silencio absoluto. No había vuelta atrás. No sentí alivio ni alegría. Sentí el peso de la libertad, y era frío, afilado y real. Por primera vez en 16 años, el único futuro que importaba era el que yo iba a construir sobre sus ruinas, y yo era muy buena construyendo. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma.
No sentí el peso del insomnio ni la resaca emocional de la noche anterior. Sentí una claridad tan afilada que casi dolía. Era como si el mundo, que durante años había estado desenfocado, de repente tuviera los contornos nítidos. El aire en la habitación era el mismo, pero yo respiraba distinto. Me levanté y el suelo bajo mis pies se sentía más firme. La mujer que había dudado, la que había soportado y justificado, no se despertó conmigo. Se quedó en la cama, muerta y enterrada bajo el peso de 16 años de concesiones. Bajé a la cocina. Hice café. El aroma llenó el silencio. Minutos después, oí sus pasos en la escalera. Javier entró con la sonrisa del vencedor. Llevaba la misma ropa de la cena, arrugada. Olía a vino y a arrogancia satisfecha. Se acercó y me besó en la sien, un gesto que ya no era de posesión, sino de autocomplacencia. «Buenos días», dijo, su voz ronca. Fue a la nevera, sacó el zumo. Anoche, después de que se fueran mis padres, estuve revisando los papeles de la sierra. Es una oportunidad única, Chris. Me llamó Chris. La familiaridad era un arma que ya no me alcanzaba. Sorbí mi café negro, sin azúcar. Lo miré por encima de la taza, no con odio, con una curiosidad casi clínica, como si estuviera observando a un extraño que se había colado en mi casa. «Me alegro», dije. Mi voz sonó tranquila, neutra. Él asintió, satisfecho con mi docilidad. Creyó que la bofetada, la cena, la presión, todo había funcionado. Creyó que me había doblado. No entendió que no me había doblado. Me había roto, y las partes rotas ya no encajaban en su mundo. Los días siguientes fueron una obra de teatro. Yo era la protagonista y la directora, y solo yo conocía el guión. Mantuve la rutina con una precisión militar. Desayunaba con él, le preguntaba por su día, escuchaba sus planes para un futuro que ya no compartíamos. Él hablaba por teléfono con su padre, con el banco, con la promotora. Sí, la transferencia está en camino. Le oí decir una tarde desde su despacho, con la puerta entreabierta. Cristina está de acuerdo, por supuesto. Sabe que es lo mejor para el patrimonio familiar. Cada palabra era una palada de tierra sobre una tumba que él mismo cavaba. Yo, sentada en el salón con mi portátil, desviaba la mirada justo a tiempo para que no viera el brillo de mis ojos. No era triunfo, era la calma helada de saber que el final ya estaba escrito. La peor parte, el momento que se grabó a fuego en mi memoria, llegó el martes por la noche. Estábamos cenando, solo los tres. Valentina, silenciosa y observadora, comía sin levantar la vista del plato. Javier, eufórico, abrió una botella de vino. Uno bueno, de los que guardábamos para celebrar. Llenó su copa y levantó la mía, aunque yo no la había tocado. «Brindo por nosotros», dijo, mirándome con una condescendencia que pretendía ser cariño. «Por fin, Chris, por fin vamos a tener la vida que nos merecemos. Tranquilidad, seguridad, el final del esfuerzo». Sonrió, una sonrisa ancha, sincera, la de un hombre que se cree con derecho a todo. Y yo le devolví la sonrisa. Fue la sonrisa más difícil y más verdadera de mi vida, porque yo sabía que sí, que tenía razón. La vida que se merecía estaba a punto de empezar, y no se parecía en nada a lo que él imaginaba. «Me alegro mucho, Javier», le dije, y en el silencio que siguió le guiñé un ojo a mi hija. Ella no sonrió, pero por primera vez en meses vi cómo se relajaban sus hombros. Entendió. El protocolo estaba en marcha. El fin de semana fue una prueba de resistencia. El sábado por la noche teníamos una cena con los Alarcón, otra pareja de médicos con la que solíamos jugar al pádel. Era nuestro turno de ser anfitriones. Mientras yo terminaba de preparar una ensalada en la cocina, Javier entró con 2 copas de vino. Me tendió una. Su euforia era casi palpable.
una energía nerviosa que llenaba la habitación. Ignacio me ha presentado a su abogado, un tiburón, dijo, sonriendo. Dice que los contratos de los terrenos son impecables, que es una inversión blindada. Mi corazón dio un vuelco. Un abogado, su abogado. Habría hablado con el banco, habrían notado que la transferencia no llegaba. Sostuve la copa, anclándome a la frialdad del cristal. ¡Qué bien!, respondí. Mi voz no flaqueó. La mujer que llevaba años organizando eventos para 1000 personas bajo una presión insoportable se hizo cargo de la situación. La profesional tomó el control. Sonreí. ¿Y qué más te ha dicho el tiburón? Él bebió un sorbo, encantado de ser el centro de su propia historia. Que necesitamos firmar el preacuerdo esta semana. Faltan tus papeles, Chris, el DNI compulsado y la última declaración de la renta. La gestoría los necesita para la sociedad que vamos a crear. Me miró, esperando. El mundo se detuvo por un segundo. Esos papeles no estaban en mi cajón. Estaban en el maletín de Patricia, mi abogada, escaneados, adjuntos y listos para un propósito muy diferente. El pánico fue una ola de agua helada que subió por mi espalda, pero mi cara no se movió. Los tengo preparados en mi despacho. Mentí. Mañana te los doy. Él asintió, satisfecho. Se bebió el vino y salió de la cocina gritando una broma a Ignacio que ya estaba en el salón. Yo me quedé sola. Apoyé las manos en la encimera de mármol. Estaba fría, firme, como yo. La noche del lunes fue cuando casi todo saltó por los aires. Eran las 11:30. Valentina ya dormía. Javier roncaba en nuestra cama. Yo estaba en mi despacho, la única habitación de la casa que él respetaba como territorio exclusivamente mío. Revisaba por última vez los correos de Patricia. Sobre la pantalla, el borrador final del convenio regulador. Cada cláusula era una pieza de mi nueva vida. Las condiciones de la custodia, el reparto de bienes, el listado de los gastos indebidos que él había cargado a mi empresa. Verlo todo allí, en un lenguaje legal, frío e implacable, era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante. Era real. Oí el crujido de una tabla del parqué en el pasillo. Un sexto sentido. Minimicé la ventana del correo un nanosegundo antes de que la puerta se abriera. Javier estaba allí, en pijama, con los ojos hinchados de sueño. ¿Todavía aquí?, preguntó, su voz pastosa. Se acercó por detrás de mi silla y miró la pantalla. Lo que vio fue una hoja de cálculo con el presupuesto de un congreso médico en Sevilla. Cifras, fechas, nombres de ponentes. Trabajas demasiado, dijo, y su tono no era de preocupación, sino de condescendencia. Pronto no tendrás que preocuparte por todo esto. El dinero de la sierra trabajará para nosotros. Me puso una mano en el hombro. Fue un acto reflejo. Me encogí, apartándome de su contacto. No de forma brusca, pero sí inequívoca. Él retiró la mano, extrañado. ¿Pasa algo? Lo miré. Por primera vez no vi a mi marido, sino a un obstáculo, un problema a gestionar. Estoy cansada, Javier, y necesito terminar esto. Mi voz fue cortante, profesional, la misma que usaba con un proveedor que no cumplía un plazo. Se quedó desconcertado por mi frialdad. Durante 16 años yo había sido cálida, comprensiva, suave. Esa mujer ya no existía. Asintió lentamente, dio media vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Yo me quedé mirando la hoja de cálculo, mi corazón martilleando contra mis costillas. Vivía sobre una bomba de relojería, pero el placer de ver su arrogancia ciega, su absoluta certeza de que me tenía controlada mientras su mundo estaba a punto de implosionar, era un veneno dulce, y yo me lo estaba bebiendo a sorbos. La mañana del miércoles, el castillo de naipes empezó a tambalearse. Fue con una llamada a las 10:15.
Yo estaba en mi oficina, revisando el catering para un evento. Vi su nombre en la pantalla y contesté con el altavoz, para que mis manos no delataran el temblor. Su voz no era la de siempre. Había perdido la capa de superioridad. Sonaba tensa, metálica. ¿Has cambiado la clave de la cuenta de la empresa? El aire se volvió denso. Mi directora de operaciones, que estaba sentada frente a mí, levantó la vista de su portátil. Le hice un gesto para que no se preocupara. Sí, cariño, dije, mi voz sonando absurdamente tranquila. El banco nos notificó un protocolo de seguridad nuevo. Lo actualicé ayer. ¿Por qué? Silencio al otro lado. Podía oír su respiración agitada. Porque no puedo entrar. Necesito verificar que la transferencia para la sierra ha salido. No era una pregunta, era una exigencia envuelta en pánico. El promotor le había llamado. El dinero no estaba. Supe que la tormenta estaba a punto de estallar. No te preocupes, lo miro yo desde aquí y te confirmo, le dije como si estuviera gestionando un problema menor. Tengo la clave nueva en el móvil, te la paso luego. Otra mentira. La clave no existía. Su acceso había sido revocado por mí 2 días antes. No, necesito entrar ahora, casi gritó. Su control se estaba rompiendo. Javier, estoy en una reunión. Te llamo en 1 hora, dije, y colgué. No esperé su respuesta. Apoyé el teléfono en la mesa. Mis manos estaban heladas. El sudor frío me recorría la nuca. Mi directora me miró, pálida. Prepara un café doble, por favor, le dije, y cancela mis citas de la tarde. Llegué a casa a las 7. Sabía que me estarían esperando. Las luces del salón estaban encendidas. Al entrar, los vi a los 3. Javier de pie junto a la chimenea, y sus padres sentados en el sofá blanco que yo elegí. La intervención. El tribunal familiar se había reunido para juzgarme. Nadie dijo hola. Fue Armando, mi suegro, quien habló primero. Su voz, normalmente grave y condescendiente, tenía un filo de acero. Cristina, hemos estado llamando al banco. No hay ninguna transferencia registrada. ¿Se puede saber qué demonios está pasando? Javier no me miraba. Tenía la vista fija en la alfombra, la mandíbula apretada. Su madre, Carmen, intentó la estrategia suave. Hija, si hay algún problema, si te arrepientes de la inversión, solo tienes que decirlo. Somos una familia. La palabra familia en su boca sonó como una amenaza. Me quité el abrigo, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre una silla. Les miré, a uno por uno. No sentía miedo, sentía una calma extraña, la calma del ojo del huracán. Fue Javier quien finalmente estalló. Mi padre ha dado su palabra. Le dije al promotor que el dinero estaba en camino. ¿Dónde está el dinero, Cristina? Su grito resonó en la casa. Valentina apareció en lo alto de la escalera, atraída por el ruido. Nuestros ojos se cruzaron. Le sostuve la mirada. Todo era por ella. Y entonces sonó el timbre. Un sonido limpio, puro, que cortó la tensión como un bisturí. Todos nos quedamos quietos. ¿Esperas a alguien?, preguntó Carmen con desconfianza. No, respondí con sinceridad. Fue Valentina, con la agilidad de sus 14 años, quien bajó corriendo a abrir. Oímos su voz infantil y luego una voz de hombre, educada y firme. Javier caminó hacia la entrada como un autómata. Un hombre con traje le tendió un sobre grande, de color manila. Para don Javier Soto. Él lo cogió. El hombre se fue. Javier rasgó el sobre allí mismo, en el recibidor, bajo la luz del aplique que compramos en nuestro primer aniversario. Sacó los papeles. Su cara, roja de ira, empezó a perder todo el color. Se quedó blanco. Sus ojos se movían de un lado a otro de la primera página, sin poder creer lo que leían. Levantó la vista y me miró. No había ira en sus ojos. Había algo mucho peor. Había comprensión.
el terror absoluto de la comprensión. Demanda de divorcio, susurró. Luego leyó un poco más y su voz se quebró. Orden de alejamiento, 14 testigos. Sus padres se levantaron. La tormenta no estaba llegando, ya había llegado, y los había arrasado a todos. Ahora mismo estoy encerrada en mi despacho. He cerrado la puerta con llave. Oigo los gritos desde aquí abajo. La voz de Javier no es un grito, es algo peor. Es el sonido de un hombre que se ahoga en tierra firme. La de su padre es furia pura, acusaciones, amenazas. La de su madre son sollozos, pero no sé si son de pena o de rabia. Mi casa, mi refugio, es un campo de batalla y la única trinchera que tengo es esta habitación. Mi móvil, sobre la mesa, no para de vibrar. Es él. Son sus hermanos. Es un número desconocido. No lo cojo. Lo miro vibrar y cada vibración es una réplica del terremoto que acabo de provocar. Me tiemblan las manos. Es curioso. No temblaron cuando firmé la transferencia, ni cuando redacté el email, ni cuando les miré a la cara sabiendo lo que iba a pasar. Pero ahora, con el sonido de su mundo rompiéndose al otro lado de la puerta, ahora sí tiemblo. La victoria tiene este sabor. Sabor a ceniza y a soledad. Y en este silencio, mientras su vida implosiona en mi salón, solo me queda una pregunta, y te la hago a ti, que me has escuchado hasta ahora. Mírame. Mira mis manos temblando. He sido un monstruo. ¿Me he convertido en lo que necesitaba ser para sobrevivir? Dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Juzga tú, porque yo, ahora mismo, ya no sé si soy la heroína o la villana de mi propia historia.